Pasaron 4 minutos de las 10 de la mañana, 6 grados la temperatura en la ciudad de Puerto Madryn. La máxima prevista para hoy es de 17. Algunos avisos institucionales. Le compartimos la actividad que se va a estar realizando el próximo domingo. Es un festival en Dorado Skate Club. Se invita a todos aquellos que quieran participar de la tercera edición del Festival por el Morfi y la Educación, a beneficio de la Escuela Provincial de Gestión Social 1737, Fundación Seferino Namuncurá. Esto va a ser a partir de las 18 horas. El Dorado está ubicado en Paranal 700. Habrá música en vivo, pintura, proyecciones audiovisuales y muchos más. Ya en un ratito lo estaremos compartiendo también a través de las redes sociales. La grilla artística, ¿no?, que tiene que ver con esta tercera edición, como dice la bajada de este flyer que compartíamos días pasados en las redes sociales, tanto en la Namuncurá en Facebook como en @FM Namuncurá en Instagram y en Twitter, y tiene que ver con actividades que ya se hicieron en su momento en Margarita. En este caso el agradecimiento para Martín Casal, que es el productor cultural de estas actividades, y que obviamente el fin, la recaudación, como sucedió en esas menciones que le hacíamos en las actividades que se realizaron en Margarita, tienen que ver con comprar justamente distintos alimentos que sostienen el comedor de la escuela. Comedor de la escuela que, gracias también a la colaboración de Pesquería Berconza, de la pollería La Esquina, que está ubicada allí en Juan B. Justo, y Lewis Jones, y de una proveeduría que no quiere hacer mención de su nombre con su ayuda, y obviamente que lo valoramos y respetamos esa decisión, pero que nos provee, entre otras cosas, de carne. Esto quiere decir que quienes concurren aquí a la escuela 1737 tienen una dieta bien variada, que se complementa con aquellos alimentos que se producen además en el predio de la fundación. Estamos hablando de verduras, estamos hablando de frutas, estamos hablando de legumbres, ¿no? Habas, por ejemplo, que tiene un alto contenido proteico, y de esa manera entonces, más lo que en estos días observamos, compartíamos a través de distintas imágenes en video, publicaciones fotográficas con lo que fue la feria de empanadas, la realización que se lleva a cabo en el taller de cocina que se pudo remontar, digamos, en gran medida por el empuje de Esther, que es quien lo coordina, pero además también con la presencia de estudiantes que, como en otros espacios, cumplen sus actividades de talleres, en este caso en el taller de cocina, como por ahí está más visibilizado aquello que se realiza desde el espacio de comunicación, entre otras cosas con el programa que va de 13 a 15 con Namuncurrandom, y también con las distintas publicaciones que realizan en su mayoría las y los estudiantes de la escuela, con actividades que se llevan a cabo en otros talleres: carpintería, herrería, granja, parquización, huerta, por ejemplo. Así que le reformulamos o le subrayamos esta actividad que va a estar realizándose el próximo domingo 22 de mayo en el flamante escenario del Dorado Skate Club, que está ubicado en la calle Paranal 700, más o menos, para que se dé una idea, cerca de la intersección de Buchar y España, y será a partir de las 18 horas. Así que todos aquellos que quieran acercarse, bienvenidos serán, y el agradecimiento obviamente por cada una de las propuestas que tienen que ver con sostener algo que ahora sí volvemos a repasar,
Para quienes por ahí recién sintonizan la radio o se acercan a través del canal de YouTube de la Fundación Seferino Namuncurá a escuchar y o ver este programa bisagra matinal de Radio Namuncurá, conversamos cerca de las 9 de la mañana con la mamá de 2 estudiantes de la escuela de nivel primaria de Costa del Chubut, la escuela número 137, y esto relacionado otra vez y con otra escuela. Mire, si repasamos en el archivo, tenemos antes de la pandemia la imposibilidad del inicio del ciclo lectivo que habitualmente se da en distintas zonas rurales, sobre todo de la cordillera de la provincia, a fines de enero, principios de febrero, por una cuestión de temperaturas. Allí el ciclo lectivo tiene esa modalidad, ¿no? Comienza antes que en el resto de las escuelas de la provincia que se inauguran en marzo. Y bueno, y se hace ese parate más largo también durante las denominadas vacaciones de invierno. Si usted busca en el archivo del portal de la Fundación Seferino o si busca en el archivo de la Namuncurá en Facebook, pone educación en Chubut, pone educación rural. Distintas palabras clave se va a encontrar con un sinnúmero de notas que nos llevan no solamente, de hecho hoy y mañana hay paro propuesto por ATECH, esto tiene que ver por las cuestiones salariales, por las cuestiones edilicias, que muchas veces quedan enmarcadas en aquello que sucede en los grandes centros urbanos, ¿no? Si hablamos de Puerto Madryn, tenemos la situación de la escuela 750, que recién hace poco tiempo atrás instalaron los aires de calor en este caso, o para que den calor en función de las bajas temperaturas. Tenemos la situación de la escuela 162, cuya matrícula al inicio del ciclo lectivo fue reubicada en la escuela número 124. La propia escuela 124, que tiene su ala antigua y su ala nueva. En el ala nueva hubo problemas durante algún tiempo con respecto a las cañerías. Estamos hablando de una obra que fue comenzada a ejecutarse hace algunos años atrás y que fue de alguna manera inaugurada este año. Eso en Madryn. Y por darle algunos ejemplos, más reciente el de la escuela 219 con respecto al tema de la jornada extendida, que no se puede llevar a cabo del todo, producto de la falta de gas, de la imposibilidad de usar el salón del comedor, el tema de las viandas. Abro paréntesis, entre medio hubo una visita de supervisión justamente a la escuela para hablar con los padres. No quisieron que estén presentes los docentes de la escuela. En ese, llamémosle mano a mano, entre representantes de supervisión, que obviamente depende del Ministerio de Educación, y los padres, palabra más, palabra menos, se le dijo que era todo mentira, ¿no? O sea, tenés que decirle a alguien que vive la diaria que lo que está viviendo en realidad es una irrealidad, medio paradójico, pero es lo que es. O sea, hubo una reunión. ¿En dónde se realizó? En la propia escuela 219. ¿Qué dijeron de supervisión? Que está todo bien. Bueno, mientras tanto, quienes recepcionaban esa información saben que tienen que retirar a sus pibes a la hora de comer, cuando la escuela 219 es la única en la ciudad de Puerto Madryn que tiene justamente jornada completa. Hablando de las escuelas estrictamente que no son ni de gestión privada ni de gestión social, como es el caso de la escuela de la Fundación Seferino Namuncurá. Conversábamos entonces, ya lo puede encontrar en YouTube, después lo subiremos a las redes, etcétera, etcétera, la nota que le hacíamos a Gabriela, mamá de la escuela 137, que se suma en ese sentido a lo que compartíamos no hace mucho tiempo atrás con la escuela de Piedra Parada, y el eufemismo este de la reubicación. En el caso de la escuela de Piedra Parada, directamente con la idea que los estudiantes vayan a Esquel. Total son 8, son 10,
lo hablamos largo y tendido con Martín Pena. Justamente tenemos un recorte de Martín Pena, de aquella conversación que mantenía Fabricio el 8 de abril de este año, para que vea cómo trabajamos en el archivo, no solamente tirándole una pista para que lo vaya a buscar en las redes sociales o en el portal, sino también aquí en la radio y, por ende, a partir de la transmisión en YouTube, a través de YouTube. Son 2 minutitos de Martín Pena, representante de ATECH, pero que además está en la zona de la cordillera, ¿no? En esto obviamente de la distribución geográfica que también tiene, por ejemplo, una entidad gremial que tiene que ver con los trabajadores de la educación, como es el caso de ATECH, y Martín Pena como protagonista hablándonos de los recortes en las escuelas rurales. Lo que fue desnudar públicamente el sistemático vaciamiento de la escuela rural pública que está haciendo este gobierno, donde a las claras, y esto te doy varios ejemplos, cuando vos querés que una escuela se rompa y que no tenga alumnos, en primer paso no le das pases. Por eso nosotros hablamos de un vaciamiento sistemático por parte de la ministra Perata y el gobierno en conjunto, digamos. Y hemos escuchado a la ministra decir que es mucho mejor que el chico de la meseta, de la ruralidad, pueda ir a la ciudad de Esquel o a la ciudad de Trevelin porque va a tener más vivencias, que tiene más roce, que va a tener más roce. Y eso nos demuestra, digamos, el desprecio que tiene, digamos, por la ruralidad, el poco conocimiento seguramente de lo que es la experiencia en una escuela rural. Pareciera ser que, según este ministerio, para algunas escuelas sí existe la ley nacional y la elección de trayectorias, pero para otras escuelas no. Entonces, esto es una discriminación lisa y llana y lo dejamos demostrado. ¿Cuál es la realidad? Que lo que le están planteando es totalmente arcaico, porque le dicen, busca en tu ciudad una escuela cerca, aunque no sea la orientación que vos querés, estudiá lo que hay. Y lo que hay es lo poco que ofrece el Ministerio de Educación, porque tampoco tenés en la ciudad de Esquel todas las orientaciones, o tampoco tenés en Trevelin todas las orientaciones. En Trevelin hay solo 2 escuelas secundarias, digamos. Entonces, ¿por qué no podés elegir si la ley nacional lo elige? Bueno, porque la provincia de Chubut te cercena, en este caso muy puntual, la posibilidad de elegir, que es un derecho tuyo, digamos, desde la ley nacional y la cual está adherida a la provincia. Esto es lo grave, ¿no? Como por una cuestión que nosotros entendemos que es casi un capricho o una cuestión de números, porque acá hay que también ver cómo viene el achique del Estado que está haciendo Arcioni, que está haciendo Florencia Perata en educación, que es tremendo, tremendo. Lo que fue desnudar públicamente el sistemático vaciamiento de la escuela rural pública que está haciendo este gobierno, donde a las claras, y esto te doy varios ejemplos, cuando vos querés que una escuela se rompa y que no tenga alumnos, en primer paso no le das pases. Por eso nosotros hablamos de un vaciamiento sistemático por parte de la ministra Perata y el gobierno en conjunto, digamos. Insisto, esta es una nota que hizo Fabricio con Martín Pena, representante de ATECH de la zona oeste, en abril de este año, es decir, hace un mes y chirolita. Si bien el eje central de la conversación pasaba por la situación en ese momento de Piedra Parada, que sabemos cómo terminó con la directora que pataleó con respecto a la situación de la escuela de Piedra Parada, corrida de su lugar, ¿no? Con un sumario, con un informe, etcétera, etcétera. Ahora Martín Pena amplía en su alocución, en su entrevista con Fabricio, el pasado 8 de abril, y habla de la ruralidad en general. ¿Con qué lo añadimos nosotros? Con la nota que recién hacíamos con Gabriela, la mamá de la escuela, o la mamá de 2 alumnos de la escuela 137 de Costa del Chubut, que deben trasladarse a Hualjaina, y ella lo describía, una escuela rural que tiene, obviamente, esa orientación, que es de lo que hablaba recién Pena, que tiene el trabajo de lunes a viernes y con albergue, a ir y venir a Hualjaina. Y cómo se redistribuyen esos 30 y pico, 40 pibes en Hualjaina en 3 espacios que ella mencionaba. Son lugares cerrados que nada tienen que ver con el lugar en donde estudian habitualmente, ¿no? Hablaba de algún parche, de que algunos talleristas van hasta allá a Hualjaina y enseñan lo que es carpintería, y bueno, pero no es en su espacio.
¿Qué se viralizó en estos días con respecto a esto? Lo que también mencionaba Gabriela con respecto a que hay algunos chicos que a caballo, como es esa cuestión de las frases hechas también, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, se dice muchas veces. Ahora, esa imagen, seguramente, si uno la titula de una manera, como suele ver en muchos medios, ¿no? Podríamos decir, qué bárbaro, en el sentido de, qué bien, en el sentido de querer afrontar todos los escollos que te propone la vida, como si fuese una cuestión azarosa, en donde chicos de escuela primaria recorren a caballo 6 kilómetros, cruzan un río que, como describían, no es un charquito, ¿no? Que más o menos se mantiene siempre en la misma profundidad, sino que es un río que va variando su profundidad. A las 7:30 de la mañana, con las temperaturas que cada vez comienzan a ser más bajas, ella describía que hoy en Costa del Chubut, mientras nosotros hablamos de 6 grados sobre cero, ella hablaba de 6 grados bajo cero. Bueno, quizás algún otro medio lo titula como un enorme gesto de heroicidad, ¿no? Como leíamos hace no mucho tiempo, un pibe que se recibió después de haber estudiado en la puerta o en la calle con una lucecita que se alumbraba. Bueno, esa misma imagen se puede describir de esa manera o se puede describir en un contexto más amplio, específicamente en este caso en la provincia del Chubut, que tiene que ver con esto que recién decía Martín Pena. Que nosotros, y vuelve la cuestión de referencia, no lo hablamos por boca de, sino por boca propia. Los otros días, y te pido, Laucha, como se decía antes, tener en punta la palabra de Sigudosa, fragmento que hemos repetido hasta cansancio y que ya en este caso reviste otra gravedad porque no fue en un momento de una entrevista, del fragor de una entrevista que por ahí te van pinchando con las preguntas, o en un discurso de barricada en la previa de una campaña. No. Lo que vamos a escuchar de Sigudosa fue en el marco de una reunión legislativa en octubre del 2020, cuando una diputada o 2 diputadas o 3 diputadas, no recuerdo ahora, presentaron un proyecto de declaración de repudio al cierre de esta escuela y en aquel momento de la escuela 1738 de Trelew, que también es del rubro de gestión social. Escuchamos qué dice Sigudosa y préstele atención también al nombre del diputado que dice Sigudosa, que tiene un proyecto hablando de educación, y después seguimos reflexionando en voz alta. Quería hablar un poquitito del proyecto de declaración que sigue en el punto 2.4 ahora en este momento, debido a que quiero solicitar la posibilidad de que vuelva el proyecto nombrado a comisión. Se fundamenta mi pedido principalmente en la situación de que estamos hablando de modificación del presupuesto, ampliación del presupuesto de educación, y creo que ante esta situación de que estamos analizando el proyecto 2021 y la necesidad que tenemos de revisar y achicar el Estado, deberíamos poder mirar nuevamente este proyecto de declaración que va a exhortar al Poder Ejecutivo a la creación de la Dirección de Gestión Social. En este contexto también debemos recordar que nosotros en la comisión tenemos 2 proyectos presentados por el diputado Novoa en mayo y otro presentado por la diputada Aguilera, donde habla sobre la emergencia educativa y sobre las situaciones de las escuelas de gestión social, donde se proponía ya en el 2018 la creación de la Dirección de Gestión Social. Entonces, dada esta situación, solicito la posibilidad de poder pasar nuevamente este proyecto de declaración a la comisión para reverlo.
Bueno, algunas cosas para mencionar. El proyecto de declaración que exhorta a la creación de la Dirección de Escuela de Gestión Social no es un proyecto de declaración que nace, digamos, solamente como un proyecto de declaración. En definitiva, es la famosa ley que justamente en el año 2018 reemplaza la ley, hablando de educación, del año 2006. La ley del año 2006 hacía mención a las escuelas de gestión social, pero la dejaba ahí en un gris. Ese gris es levemente coloreado con poner a las escuelas de gestión social en el ámbito de gestión privada. Las escuelas de gestión social en la provincia, que no deben alcanzar a las 15 escuelas, tienen distintas modalidades. De hecho, a su vez están coordinadas o guiadas por distintas formas de organización. En el caso nuestro es una fundación. En el caso de la escuela que mencionábamos de Trelew 1738 era una asociación. En otros casos puede llegar a ser a partir de la guía de un sindicato, de una cooperativa. Bien, hay distintas posibilidades de ejecutar una escuela de gestión social. Entonces, ahí hay dos proyectos de declaración, o en ese momento, en octubre del 2020, había dos proyectos de declaración. Uno tenía que ver con esto que mencionaba Sigudosa, en donde Sigudosa omite decir todo lo otro, ¿no? Que en realidad están incumpliendo con una ley. En ese momento llevaba 2 años ese incumplimiento, ahora lleva 4 años ese incumplimiento, que es la creación de una escuela de dirección de gestión social. Falacia absoluta que tenga que ver con mayor gasto. Se imagina con lo enorme que es el Ministerio de Educación, con la enorme cantidad de personas que hay, hablar de derogar mayor dinero en el presupuesto de educación es una mentira absoluta. ¿Qué es lo que se dice en esa ley? ¿Qué es lo que requiere esa ley? La creación de una dirección de gestión social que permita mínimamente emprolijar una realidad que es absolutamente insólita, como por ejemplo que una escuela de gestión social, sea esta que funciona en la Fundación Ceferino Ancura con el número de 1737, o sea otra, como decíamos, a partir de la organización de un gremio, de un club, de una cooperativa, no pueden estar en el ámbito de la escuela de gestión privada, en donde justamente estas escuelas, que son, por lo pronto, gratuitas, estén en el mismo lugar que las escuelas privadas que hay, no solamente en la ciudad de Puerto Madryn, sino en la provincia, que tienen otra característica pedagógica, pero que además, el rasgo, si se quiere, singular en esta contraposición, es que para acceder a una vacante en esas escuelas, mes a mes, que es lo que conforma en definitiva, entre otras cosas, el salario de los docentes que están nucleados en el ámbito de la educación privada, que en cuanto a lo gremial están nucleados en SADOP, estamos hablando de cuotas bastante onerosas, sobre todo si la comparación es de 0 a. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el otro proyecto de declaración, que independientemente de lo que dice Sigudosa, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, o sí, porque en definitiva cuando habla de achicar el Estado, del presupuesto de educación, puede tener que ver con el otro proyecto de declaración, que era el repudio al cierre en ese momento de 2 escuelas. Repudio o declaración de repudio que se volvió a presentar al otro año, es decir, el 2021. Ahí no me acuerdo qué dijo Sigudosa. Lo cierto es que
muchas y muchos legisladores, de hecho, terminaron haciendo una hora de preferencia muy extensa, votaron en contra de ese repudio, ¿sí? O se abstuvieron, como por ejemplo la diputada Aguilera, que habla de educación, se llena la boca hablando de educación, oriunda de Comodoro, hace referencia a los padres organizados, pero cuando las papas queman, se mantiene a distancia. Ahora, ¿a quién nombraba Sigudosa en el final que tenía uno de los dos proyectos? Uno era el de Aguilera, que hablaba de la emergencia educativa. El otro era Pablo Novoa. ¿Quién es Pablo Novoa? Yo le voy a recordar quién es Pablo Novoa. Pablo Novoa, además de ser un diputado que ingresa por el oficialismo, es decir, porque en estos 2 años y medio usted tiene ya de 3 bloques iniciales, ¿no? Chubut al frente, el Frente de Todos, o el Frente Patriótico, como se lo conocía en la legislatura de la provincia del Chubut, y Cambiemos, empezamos a tener monobloque, mini bloque, dentro de un bloque, una división de bloque, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no confundirnos. Pablo Novoa, de la Cordillera él. Integrante de la agrupación Ramón Carrillo. Basta con googlear quién fue Ramón Carrillo y decir, ah, caramba. Estamos hablando del primer ministro de Salud de la Argentina. En el gobierno, en la primera presidencia de Perón. Tipo que murió en Brasil, pobre, aislado, inclusive dejado a un costado por el propio gobierno peronista. ¿Sí? Pablo Novoa, que votó, levantó la manito en diciembre del 2021 para votar la zonificación. Insisto con el dato que me parece que no es menor porque es de la Cordillera, independientemente de el partido al cual representa. En donde en la cordillera nace justamente, a partir del movimiento de Esquel en el año 2003, todo cuanto vino después relacionado con la minería, la ex ley 5001, las iniciativas popular, las fallidas maneras de tratar la iniciativa popular o la burla, las iniciativas populares, etcétera. Bueno. El proyecto de Pablo Novoa nunca vio la luz, no sabemos de qué se trata, ¿no? Porque en definitiva todavía está en comisión, o debe estar en comisión, si es que mantiene el estado parlamentario, etcétera, etcétera. Pero nunca se contrapuso, es decir, que lo que dijo Sigudosa, no, mire, no podemos hacer esto, les gustará o no les gustará, pero tiene que ver con una cuestión presupuestaria, tenemos un proyecto distinto. Bueno, ese proyecto que no se conoció, el trazo grueso, ¿cuál era? La genialidad de Pablo Novoa, ¿cuál era? Retrotraerse a la ley anterior del 2018. Es decir, tachar la creación de la dirección de las escuelas de gestión social. Un fenómeno. ¿Quién es Pablo Novoa en función de los acontecimientos de las últimas horas? Hoy es jueves, debería haber habido sesión. No hay sesión porque ayer hubo censo. En una decisión que tomaron los propios diputados. La sesión del martes, basta con observarla. No hay que adjetivar mucho. Tómese un ratito. Si no la vio, si la vio sabrá de qué estamos hablando. Lo cierto es que en esa sesión, nos puede gustar o no, que en su momento levantó la mano con el tema de la minería, que había cambiado su opinión, que había firmado justamente la iniciativa popular. Pero con respecto a situaciones vinculadas a la educación, la diputada Tatiana Goik creería que es de las pocas, por no decir la única voz, que entre otras cosas hace mención al tema de la situación de muchas y muchos estudiantes que directamente no tienen para comer. Entonces pide datos, comparte datos en función de distintas recorridas. Como contestación que recibe en el recinto, que se levantan y no le dan quórum. Es decir, no hay ganas
de discutir eso. Ni siquiera de decirle a Goic, con otros datos, con otra fundamentación, no, usted está equivocada. ¿No? ¿Cómo se avala y se defiende una gestión? ¿Levantando y no dando quórum? Mientras lo tenemos a Rodi Ingram, ¿sí? Que ya tiene, creo que 3 o 4 mandatos consecutivos, sacándose una foto con el presidente Alberto Fernández, lo cual no es materia ni opinable, ni juzgable, ni nada. Ahora, ¿qué dice la noticia? La noticia, ¿qué dice? Que fue a hablar del tema de educación en Chubut, que fue a hablar de obra de Chubut. No. Por ahí le interesa a Demian Barry, ¿se está escuchando? Le consiguió el único disco de vinilo de Luis Alberto Spinetta que le faltaba en su colección, a Alberto Fernández. ¿Me escuchó? Estuvo con Alberto Fernández, se acerca y le dice, y esto sale en los diarios de hoy, aquí le traigo porque un vecino de Playa Unión, el único vinilo que usted no tiene. Bueno, en esa realidad paralela o diferente viven los y las legisladoras de la provincia del Chubut. Mientras tenemos notas como la de recién de María de Costa del Lepá, mientras esta escuela puntualmente sigue con esa resolución de octubre del 2020 de el cierre, la baja de las horas de todos los laburantes. O sea, en el reino de las paradojas, ¿no? Una escuela que no cierra, una escuela que da de comer a los pibes, una escuela que tiene la currícula que tiene, una escuela que tiene una lista de espera, que tiene que hacer una feria de empanadas como la del otro día para que la comunidad con su aporte pueda abastecer en este caso un taller de cocina, que artistas de la ciudad, un productor artístico de la ciudad pongan un lugar para hacer un festival para poder seguir bancando el morfi de los pibes que vienen acá, que son pibes que el otro día, por ejemplo, se levantó el paro, dicho esto entre paréntesis, ¿no? El paro de transporte, el día martes, cuando se inició la medida de fuerza de la UTA, muchos de ellos no pudieron venir. Ya les es complicado venir con el colectivo funcionando normal, porque o se tienen que tomar 2 bondis, lo cual empieza a sacar cuentas, o se tienen que tomar uno y caminar, como Kung Fu. Ni hablar si estamos hablando de un grupo familiar, que sucede mucho aquí en esta escuela, como en otras escuelas, en donde hay más de un chico que va a la escuela. Bueno, esto no se discute, en esto no se hace hincapié. Insistimos con el modelo de exclusión claramente, en donde, por ejemplo, la ruralidad está puesta ahí en el centro del blanco, en donde emergen las escuelas privadas, en donde cuando en la legislatura se empieza a hablar de esto, no le damos quórum a una diputada y la rosqueamos a través de los diarios, en donde, en otro aspecto de la paradoja, y ya me voy a la pausa, cuando son las 11 menos 20, un diario que vive hablando todos los días de Trelew es una fábrica de pobres, el intendente de Trelew hace referencia a los planes sociales, subrayan esta palabra que inventaron relacionada al pobrismo. ¿Qué es el pobrismo? Bueno, ellos le dan un contenido muy simbólico a esa palabra, le dan un contenido político que va mucho más allá de la gestión municipal de una localidad en Chubut, ¿no? Porque también viene de la mano de los medios de Buenos Aires, de la repetición de algunas figuras políticas, como es el caso de Pichetto, que ponen en la tapa del diario como, digamos, conclusión de lo que fue la jornada del martes en legislatura, que fue un papelón por donde se lo mire. ¿Qué ponen? Diputada que pidió un frigobar para su despacho habla de
el hambre en los comedores de las escuelas. Mango más, mango menos, el título iba por ahí. ¿Qué es un frigobar? Frigobar es cuando uno va a un hotel y va sacando las cosas y le pasan la cuenta al final de su estadía. En este caso, ¿qué pues? Una heladera dentro de un despacho. Pero esa es la respuesta que tiene un medio de comunicación, supuestamente amparado en su ética, en su longevidad, en esto de pelear por un modelo productivo y no un modelo de pobrismo como ellos dicen. Bueno, como conclusión, ¿qué hacen de esa reunión legislativa? Que la diputada que habla del hambre en las escuelas pidió un frigobar. ¿Qué es un frigobar? O sea, yo voy a un negocio, ¿no? de artículos de la casa, electrodoméstico, y pido un frigobar, ¿así se pide? O un frigobar es la función que cumple, por ejemplo, una heladera en una habitación de un hotel. Nos están cargando ya en demasía. Nos sacan la lengua ya de una manera muy grotesca. Mientras hay notas como la de María de recién, de Costa del Chubut, con pibes cruzando a caballo para llegar hasta un lugar, que los levanten, que vayan a Hualjaina. Si eso no es desacomodarte la vida, nosotros seguimos batallando por el tema de la educación. Hemos discutido públicamente con algunos exfuncionarios de educación que dicen que esto es un choreo, que esto es un curro, que empiezan a dividir las cuentas en función de lo que eroga el Ministerio de Educación por la cantidad de pibes. Bueno, hacen unas cuentas bárbaras. Hay funcionarias como Diana Nares, la titular de gestión privada, o por lo menos hasta hace algún tiempo titular del área de gestión privada, que firma la baja de un número de escuelas sin conocer la escuela, viviendo en Puerto Madryn. Hay otros poderes que, como el judicial, que se toman 2 años para decidir sobre un recurso de amparo. Y así estamos. Nos vamos a la pausa. Seguimos con más bisagra dentro de un ratito. A la vuelta le vamos a compartir, entre otras cosas, una charla que mantuvimos con Sebastián Tobías Moreno Pérez, ajedrecista madrinense, que viene de una muy buena actuación en Chipoleti de Río Negro, pero que además, radicado en Buenos Aires, y siendo ya una de las referencias en el club en el cual está estudiando y trabajando, que es Torreblanca, es el juvenil número 1 de la Argentina en su categoría en 16 años, pero además obtuvo muy buenos resultados en esta estadía en Chipoleti, entre otras, ganándole a un maestro uruguayo ya mucho más consagrado. A la vuelta, entre otras cosas, venimos con la nota a Sebastián Moreno, ajedrecista de Puerto Madryn, radicado en Buenos Aires. Estás en bisagra desde las 8. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad.